Buen lunes, mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo Cali. Oscar, Gustavo, Oscar acaba de regresar del Amazonas de una aventura buenísima. Todos los videos están en Telepacífico y en su canal de YouTube. ¡Qué chévere! Les deseo una semana fantástica a todos. Yo esta mañana la comencé de una manera súper interesante porque me fui a desayunar con mi amiga periodista Aroa, que me estuvo contando de su última aventura, un viaje que se echó por el Nilo en Egipto. Y ella hablaba y yo no podía dejar de escucharla porque realmente todo lo que estaba diciendo era interesantísimo. Qué delicia encontrarse con gente que sepa contar buenas historias en la vida. Y precisamente hoy quiero hablar de esto porque por todos lados me lo van pidiendo, ¿no? ¿Cómo hace uno para realmente saber contar una buena historia? Y lo más importante de todo, que es a lo que quiero ir hoy y no me quiero ir por las ramas, que es, ¿y mi historia? ¿Cómo percibo yo mi historia? ¿Cómo la cuento? Cuando yo me giro y veo mi pasado, ¿cómo veo ese pasado? ¿Cómo he reelaborado ciertas historias, sobre todo esas que fueron duras, que fueron grises, que tuvieron unos matices realmente dolorosos? Entonces, para comenzar, vamos a hablar, qué rico ver toda esta gente linda conectada acá por el Facebook Live. Para comenzar, vamos a hablar de un término que hoy en día se usa muchísimo en el marketing, que es el storytelling, ¿no? El storyteller es la persona que sabe contar muy bien las historias. Y el storytelling, entonces, es el arte de saber contar muy bien un cuento. Yo quiero hacer una acotación. Desde que yo vivo en España veo muchísimo que usan el verbo explicar al lado de una historia. Explícame una historia. Las historias no se explican las fórmulas matemáticas. Las historias se cuentan porque nacen del corazón. Basta repasar a Eduardo Galeano para cuando uno se le pierde un poquito el camino. Entonces, en marketing se está usando muchísimo esto del storytelling. ¿Por qué? Porque es una herramienta narrativa en comunicación que hace que la persona que está vendiendo algo, que está ofreciendo un servicio, que tiene un producto, conecte de una manera emocional, logre tocarle el alma, tocarle el corazón al usuario, al cliente, al receptor. Entonces, por eso es que en estos días se oye hablar tanto del storytelling, ¿no? Y hay una cantidad de cursos y cosas muy interesantes por ahí. Mi amiga, por ejemplo, Ángela Monroy en Madrid es súper experta y de verdad que las cosas que sabe son fantásticas. Entonces, ¿qué hace una buena historia? ¿Qué hace un storyteller? Sabe generar confianza en lo que está contando, ¿no? Sabe cómo logra tener la confianza de la otra persona. Por lo tanto, logra un acercamiento. Y si hay acercamiento, evidentemente la comunicación fluye mejor. Entonces, si hablamos en términos de marketing, pues hay fidelización y lo más seguro será que las personas prefieran lo que yo estoy ofreciendo a otras cosas donde las personas no se sienten identificadas, que es el punto más importante, ¿no? No hay nada más chévere, por ejemplo, si yo uso determinado tipo de ropa interior, que esta otra persona que representa esa marca me diga cosas con las cuales pues yo también me identifico y tienen que ver con mi estilo. Entonces, esto en marketing, pero mi charla de hoy no es de marketing, es personal. Así que ante todo y por encima de todo, un buen narrador es el que sabe coger de la mano a la otra persona y se la lleva a viajar. La invita a un viaje. Este viaje muchas veces es por el aire, porque la lleva a volar. Recordemos este cuadro de Chagall tan bonito donde él y ella están caminando y ella se levanta por los aires. Fantástico, eso le pasa a uno cuando camina a veces por el Boulevard del Invalides en París. Entonces, para que esto salga bien, evidentemente es un arte y hay que irlo puliendo. No es tan innato como parece, ¿no? Y no es que los narradores, porque sí las cosas les salgan bien. Hay que ir puliendo el tema de narrar. Primero que todo,
con discreción, sin que se note, pero hay que tener una dirección. No puede ser una camisa de fuerza, porque a veces en el camino pasan cosas chéveres y si uno está muy encorsetado, pues va a ser un poquito difícil y le va a faltar el aire. Pero sí hay que saber para dónde ir, porque como dije hace un rato, si no, pues uno se va saliendo por las ramas y deja a la gente a dónde está yendo, ¿no? Segundo, hablar claro. Hablar claro es, así parezca escuelero, vocalizar, hablar despacio, pero sin dormir a la otra persona. Como dice mi amigo Enrique Córdoba, jugar también con estas entonaciones, con subir y bajar y todo esto, para que realmente la otra persona se deleite de la historia que uno está contando. Tengo amigos que no ponen comas, no ponen puntos. No ponen punto y aparte, echan una retahíla donde uno de verdad no entiende nada. Entonces la puntuación también existe en la expresión oral. Y a mí la que realmente me fascina por mi origen napolitano barranquillero, ¿no? La manoteada, el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, el que acompaña, ¿no? a los cuentos y a las historias y que realmente cuántas veces uno no hace así y de verdad lo que está haciendo es abrazar a los que lo están oyendo y los que están oyendo se sienten abrazados. O sea que la conversación resulta mucho más cálida, que rico. Como en el colegio, la cosa sigue funcionando exactamente igual. ¿Se acuerdan cuando se los enseñaban en el colegio? Sigue funcionando de la misma manera. Una historia tiene que tener una presentación, un inicio, ¿no? Yo tengo que hacer un preámbulo, tengo que comenzar esta historia bien contada, tiene un nudo, en este nudo generalmente debería haber algo de misterio, debería haber un problema o una incertidumbre. Hay algo por resolver o hay algo que yo no estoy diciendo que el que me está oyendo espera que yo en algún momento se lo diga. Puedo decírselo como puedo que no, ¿no? Yo también escojo. Y efectivamente, como siempre, debería haber un desenlace, ¿no? ¿Cuántas veces uno no llama al amigo después y le dice, oye, estábamos hablando de tal cosa y se me olvidó contarte el final? Por favor, las historias no pueden quedar en la mitad, aunque cuando quedan en la mitad son un muy buen motivo para volverse a ver. Así que con todo esto se puede jugar. ¿Qué tienen de deliciosas las buenas historias? Y por eso no se explican, se cuentan, emocionan, tienen que ver con la parte emocional, le tocan a uno la fibra, le tocan el alma, ¿no? Le tocan los sueños. Uno cuántas veces no viaja de la mano de la otra persona y dice, Dios mío, es como si yo hubiera estado en Tailandia después de la historia que esta persona me ha contado. Y no obligatoriamente tiene que ser una cosa exótica a los Sandokan. Pueden ser historias comunes y corrientes que pasan en la esquina de la casa de uno, ¿no? Pero bien contadas. Así que tips narrativos. Atención. No ser tan extenso. Hay gente que, por amor de Dios, nos reíamos en el colegio con unos amigos. La frase era, vamos a remitirnos a los orígenes. Cuando Adán y Eva, ¿no? Así que no hay que llegar hasta los orígenes porque de verdad a veces la cosa se vuelve demasiado larga y entonces ya es cansona. Hay que saber por dónde empezar. Pero el contrario tampoco es positivo y hay mucha gente que lo hace. Yo diría que aquí competimos quién hace más uno y quién hace más lo otro. Hay gente que no contextualiza. Hay gente que arranca una conversación como si uno ya estuviera informado. ¿Cuántas veces alguien no llega tarde, se sienta y a mí me parece de pésima educación que la persona que está hablando siga hablando? Es decir, ten la empatía de contextualizar un poquito a la persona que no sabemos por qué llegó tarde, no llegó tarde solamente porque es un irresponsable, algo le pudo haber pasado, ¿no? Entonces, por favor, que todos seamos partícipes de la conversación. Y bueno, la parte más linda de todas, que Pablo Neruda, después, cuando falleció, le armaron este libro maravilloso con todos sus apuntes y reflexiones, pues confieso que he vivido, ¿no? Que es vivir para contar. Tips narrativos es que hoy en día la gente vive metida en una cantidad de cursos, metida en una cantidad de cosas, pagan por una chichonera de certificaciones y todo el tiempo están acumulando conocimiento.
pero no están viviendo. Entonces yo les recuerdo la importancia de lanzarse a la vida. A veces los grandes maestros, obviamente en los cursos hay grandes maestros, pero ¿cuántas veces estos personajes que nos tocan la fibra y nos dejan un tesoro en una frase, no se la encuentra uno cuando uno llega a la esquina y va a comprar un helado? Entonces, hay que vivir, hay que salir, hay que huir de la zona de confort, hay que dejar de tener el GPS encendido. Por amor de Dios, cuando la gente llega a Barcelona, llega con una lista, ¿no? Del Gamber Oroso, ahora no me viene, de la guía Michelin, de lo que sea, donde recomiendan 3.500 sitios donde ir a comer. Piérdanse, caminen, entren a cualquier sitio que les llame en ese momento. Ahí es donde hay algo para ustedes. Yo soy seguidora de Serendipity y a mí realmente muchas veces las cosas más maravillosas me han pasado sin tener grandes listas. Entonces, piérdanse, dejen de estar preguntando tanta recomendación, tanta cosa, tanta programación y de verdad, déjense vivir, porque solo dejándose vivir es que uno tiene cuentos para contar. Ay, la vida se puede ver de muchas maneras. Los géneros, ¿no? De los medios de comunicación ya nos dan pistas, ¿no? La literatura, el cine, la televisión, Netflix, ya nos dan tantas pistas. ¿Cómo vive uno su vida, no? ¿Qué título le pondría uno a su película? ¿En qué género lo clasificaría? Cuando uno echa un cuento, ¿qué tipo de cuento es? ¿Es un drama? ¿Un culebrón? Y es un mercado de lágrimas, entonces la otra pobre persona ya después de 3 horas ya no nos aguanta más. Es una serie, va por capítulos, que es un thriller, tiene apuntes policíacos, tiene apuntes legales, tiene juicios, tiene demandas y tiene una cantidad de cosas donde uno al final termina haciendo un curso de derecho fiscal, el que sea, con la otra persona, que sucede. Es una saga histórica donde la persona nos está contando unos combates y unos enfrentamientos de la Madonna Santa donde realmente uno lo ve sacando la espada. Es una comedia. Es un documental. Hay gente que parece que vive en un documental porque todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo le saca la parte buena a las cosas, todo el tiempo está tomando apuntes, ¿no? Todo el tiempo está mirando a ver qué más aprende, cómo se enriquece. Hay personas que parece que estuvieran inscritas a un concurso, siempre están compitiendo, siempre están ganando o perdiendo, ¿no? Son sobre todo los que usan esta expresión de loser. El eterno adolescente, los teenagers, hay gente que vive todo el tiempo llevando la contraria solo por el gusto de llevar la contraria. Y pues cuando uno pasa a la adolescencia, estar llevando la contraria porque sí, ¿no? Y estar criticando porque sí, pues a veces también es un poquito cansino. Hay gente que parece que estuviera en un canal de televentas porque no hace nada gratis. Siempre está buscando qué comprar y qué vender, de dónde sacar provecho y a quién usar. Y ay, los indie, por favor, los alternativos, los laterales, los que tienen un corte siempre excéntrico, ¿no? Innovador. Y la lista evidentemente podría seguir muchísimo más, ¿no? Me faltó el colintellado y todo esto. Pero, ¿cómo vive uno la vida? ¿Cómo es la vida de uno? Si eres capaz de reír sobre las cosas que te pasan, si después de un tiempo eres capaz de regresar atrás, retomar un capítulo y reelaborarlo. Vean que hay personas que les pasa algo en la vida, por ejemplo, lo tacharon de, esto fue una desgracia, por ejemplo, hablemos de un divorcio doloroso, ¿no? Y toda la vida la persona vuelve a contar la historia de la misma manera. Creo que es un buen ejercicio retomar ese tipo de capítulos y volverlos a mirar y hacer el ejercicio creativo y sobre todo de renovación interna de intentar contarlos de otra manera, a ver qué pasa, a ver cómo nos sentimos. Cuando cuentas sobre ti, cuando tú eres el que te sientas y vas a compartir una historia, ten presente muchas cosas, ¿no? Ten presente que estás compartiendo tu vida, no es cualquier cosa, es tu vida. Por lo tanto, estás compartiendo tus valores, fundamental. En el momento en que tú estás haciendo claros cuáles son estos valores, estás mostrando cuál es tu filosofía de vida, ¿no? Cuál es tu manera de concebir la existencia. Y esto es mucho del oro que nosotros tenemos adentro y que generosamente
A veces lo deseamos compartir con otros y generosamente los otros lo comparten con uno. Así que cuidado con lo que uno cuenta y cómo lo cuenta y dónde lo cuenta, ¿no? Eh, Pilas con la entonación. Muchas veces yo puedo contar algo que puede ser divertidísimo, pero lo estoy contando con una entonación que parece un funeral, ¿no? O al revés, ¿cuántas veces uno está contando una cosa dramática, pero le sale chistoso? Y entonces al final, pues la gente queda un poquito confundida, ¿no? Entonces, saber cómo estoy contando mis historias, tus secretos. Cuando tú cuentas un secreto, viene una desencadenación de cosas después, vienen unas consecuencias que uno tiene que saber que pueden suceder, porque he sacado algo dentro de mí y se lo he entregado a la otra persona. Y a ver la otra persona qué hace con esa información. Tus vivencias y aprendizajes. Esto es bellísimo, ¿no? Estas son de las bases de la comunicación más bellas, ¿no? Las ideas, que es cuando yo soy capaz de sentarme enfrente a la otra persona a compartir lo que he aprendido. Vea, yo he visto esto, ¿te acuerdas cuando hace 10 años hablamos de tal cosa? Ya yo no lo veo así, yo ahora lo veo así, 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 ¿no? Y ahí también nacen unos diálogos interesantísimos. Mm, y bueno, a lo que vamos hoy, básicamente, después de todo este carretazo narrativo, que es a la interpretación que tú tienes de tu vida. Es tan importante ser consciente que la vida que uno ha vivido es simplemente la percepción que uno ha tenido de esos capítulos que le han sucedido, de esos eventos. Y lo que yo cuente y cómo lo cuento refleja la manera en que yo lo interpreté. Así que por eso les digo, a veces cuando yo cuento una cosa de determinada manera, le estoy diciendo al prójimo cómo soy yo. O por haberlo contado de determinada manera, con determinada entonación, con determinadas palabras, el otro se hace una idea de mí que puede no ser acertada, porque yo me he encargado de contar esa historia de cierta manera. Así que es muy importante que yo me mantenga siempre fiel a mí, sincera, honesta, auténtica, creativa, no alegre, optimista, etcétera, etcétera, porque como yo cuente mis historias también, va a ser la imagen que el otro va a tener, que es importante, pero como siempre, lo más importante es qué imagen tengo yo de mí misma, cómo estoy yo viendo mi vida pasada y cómo la puedo reescribir, ¿no? Como hice un hermoso laboratorio hace meses con Giovanna Muñoz, psiquiatra. Entonces, es muy importante esto. Yo puedo volverme nuevamente a sentar, a narrar desde otra perspectiva cosas que me han sucedido y ojalá pueda hacerlo con más ligereza, ojalá pueda hacerlo con unas risas, ojalá pueda hacerlo desde el aprendizaje y desde la liberación, desde el perdón, básicamente, ¿no? Así que, ay, ¿cómo percibes tú la vida? ¿Cómo percibes tú tu vida? Mira que cada persona cuando habla de ciertos temas los habla diferente. Yo puedo ser una calentana de primera categoría, que siempre estoy sancochada y la persona de al lado está tiritando porque los grados que hay le parecen súper fríos. Esto pasa con una chichonera de cosas, ¿no? Con el dinero, yo puedo tener una percepción, una interpretación del uso del dinero y la persona de al lado tiene totalmente otra definición. La ciudad, no, hay gente que ve su ciudad, no, qué machera vivir acá, y hay gente que le parece un moridero. Y el amor, ¿no? En el amor, mientras unos tienen una visión cínica de las cosas, el otro, ay, qué lindo, qué divino, qué maravilloso. Entonces, todo es susceptible a desde dónde se mire. ¿Cómo quieres que te recuerden los demás? ¿Cómo estás contando tus historias para ser recordado, no? ¿Cómo quieren que los demás te vean? Por ahí, como dice el merengue, soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza, ¿no? Es una posibilidad. Hay un millón de posibilidades más. Yo me voy siempre al tema del drama, porque venimos de una cultura dramática de per se, ¿no? Cuidado, no sea que de verdad uno se vuelva un fiel representante de la ópera y del dramatismo y no es precisamente la figura, el rol que uno quisiera encarnar. Así que cierro con la pregunta, ¿cómo percibes tu historia? Y a ti, ¿tú cómo te echas el cuento?
cómo te estás contando las cosas. Cuando te pasa algo y las repasas dentro de ti, ¿no? Vámonos a los capítulos amorosos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo las vuelves a recordar? Yo solamente cierro diciendo, intentemos siempre vibrar alto, intentemos siempre regalarnos las mejores historias. Si todo es percepción, quiere decir que verdad absoluta no hay. Así que crea tú una verdad que te sea útil, que te sea afable, que te sirva para vivir bien, que te sirva para tu bienestar y sobre todas las cosas que cuando te gires y mires para atrás, muchas veces te puedas echar una carcajada. Y ojalá, si tienes amigos alrededor, para repasar esas bobadas, esas locuras, esas metidas de pata, esas pendejadas, y decir, hice lo mejor que pude porque en ese momento esas eran las herramientas que tenía. Punto. Así que, bueno, espero que no se me quede nada en el tintero porque el tema es muy, muy, muy extenso. Échenle una miradita a Pablo Neruda con Confieso que he vivido, porque estos grandes personajes son inspiradores de esto que tanto les digo, ¿no? De vivir, de dejarse vivir, de pasear, de probar, de curiosear, ¿no? De meter la nariz donde a uno no lo han invitado en vez de estar adquiriendo tanto conocimiento, porque al final lo que más sirve es la sabiduría y la sabiduría se encuentra viviendo. Les mando un abrazo inmenso. Esto ha sido un storytelling bastante ramificado y nos vemos el jueves porque les tengo un tema también buenísimo. Feliz semana a todos. Mis segmentos están disponibles en YouTube.